lo que se trabaja en la informática forense es adquirir las evidencias de forma que puedan ser materia probatoria realmente, o sea, que se puedan utilizar en un juicio, porque pues se pueden recoger de muchas formas, pero no de todas las formas serían útiles en un juicio. Muchas gracias, Ángela. Yo quiero ir al grano un poquito. Hace un tiempo, o sea, yo recuerdo muchísimo cuando sucedió un evento que el gobierno Santos en su momento dio de baja a Raúl Reyes. De ese evento salieron que habían unas evidencias, unos audios, unas computadoras, y hasta el día de hoy la información, las evidencias que se hallaron nunca pudieron ser utilizadas. Me gustaría conocer un poquito tu opinión, digamos, cuáles son, digamos, esos pasos que debemos tener en cuenta para poder usar esta información en caso de un litigio. Claro, bueno, tú te fuiste a un caso muy, muy extremo, pero pues en realidad, digamos, además de eso que es de interés, digamos, del país y para no meterle política al tema, en cualquier caso donde sea importante recoger información para que pueda ser probatoria, como se los mencionaba ahorita, sí hay que seguir unos pasos. Y esos pasos tienen que ver desde el momento en el que se recogen las evidencias hasta el momento en que son presentadas en un juicio como prueba. Entonces, lo primero que uno debe realizar es como acotar la escena, digamos, del crimen. O sea, esto suena mucho a CSI y todo eso, pero finalmente es lo que hay que hacer, porque cuando uno llega a un lugar donde se ha presentado un delito informático en general, hay que saber, digamos, qué equipos están involucrados o qué cosas, sin estar directamente relacionadas con el incidente, pues podrían estar relacionadas con él. Y esto es muy importante porque, pues, digamos, en un caso como el que tú hablas, puede ser a veces muy fácil decir, bueno, me llevo lo que encuentre. Prendido, apagado, ya ahorita hablamos un poquito de qué hacer en cada caso, pero pues en un caso como estos, pues uno recoge lo que encuentra, ¿cierto? Pero si hablamos, digamos, de casos como, no sé, un caso en una empresa, en una organización, porque pues aquí pueden haber delitos de mucha naturaleza, pueden haber delitos en temas laborales, civiles, mercantiles, bueno, en todas las ramas, digamos, de los delitos que pueden haber. Y uno llega a un data center, pues no sé, con miles de discos duros, porque es una granja de servidores, pues no te puedes llevar toda la granja, probablemente no puedes apagar los equipos. Entonces, lo primero que uno debe hacer es acotar esa escena, además porque entre mejor se acote, o sea, cuando digo acotar es en qué me voy a concentrar, qué es de interés para lo que se está investigando en su momento, pues también es económicamente o financieramente más viable la investigación y también pues mucho más fácil de investigar lo que está sucediendo cuando me puedo concentrar. O sea, yo no voy a analizar una granja de servidores completa, pues no hay ni el tiempo ni el dinero para hacerlo. Entonces, la medida que yo voy acotando cuáles son las cosas que están involucradas, puede ser un equipo, puede ser, no sé, un disco, puede ser un volumen, puede ser unos archivos, dependiendo de lo que yo vaya, de lo que esté involucrado en la situación, es lo que se llama acotar la escena. Entonces, básicamente ahí uno se hace dos preguntas: ¿qué equipos sufrieron directamente el incidente? ¿O qué otras cosas que sin haber sufrido directamente el incidente pueden estar relacionados con este? Eso es como lo primero que hay que hacer. Luego de eso, pues hay una forma de recoger las evidencias para que estas puedan ser posteriormente mostradas y hay que hacer una cadena de custodia, ¿cierto? ¿Por qué es súper importante la forma como yo recojo las evidencias? Porque digamos que una evidencia mal recogida no sirve para nada en un juicio, porque siempre vas a tener una contraparte que va a estar tratando de tumbar tus argumentos y si hiciste ya una mala recolección, todo lo que salga de esa mala recolección de esa evidencia, pues ya no sirve, porque pues ese principio de haber recogido las cosas adecuadamente, pues ya tumba el resto de las cosas. Entonces es súper importante el tema de la cadena de custodia, tener testigos, tener... por lo general se utilizan notarios presentes o personas que puedan dar fe pública. O sea, nosotros como humanos y cristianos normales
no podemos dar fe de nada, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar una persona que en términos legales pueda dar fe de algo, o testigos, o hacer filmaciones, o sea, de alguna manera uno debe garantizar 5 cosas que son la integridad de la prueba, o sea, que esta prueba no ha sido alterada de ninguna manera, y obviamente eso tiene unos matices que enseguida hablamos un poquito de ellos. La autenticidad de esa prueba, o sea, que el origen pueda ser contrastable, ¿cierto? Que lo mismo que yo pueda hacer en un momento dado pueda ser replicable, esa es otra de las cosas, o sea, que se pueda replicar lo que yo estoy haciendo, que haya una trazabilidad de esa prueba en todo momento. Y bueno, se me escapa alguna otra, pero miren que básicamente lo que yo tengo que demostrar es que esa prueba está en las condiciones en las que la encontré sin ser alterada, en que puede ser ubicada en cualquier momento, sé dónde está y qué ha pasado con ella, en que se puede replicar lo mismo que yo haya hecho con la prueba, que haya pues digamos la quinta era esa permanencia en el tiempo, o sea, que la prueba pueda permanecer en las mismas condiciones por mucho tiempo para que pueda ser contrastada o contrarrestada pues digamos, si yo estoy en una parte del lado del proceso, pues que la otra parte pueda replicar las mismas cosas que yo hice para llegar a los resultados que se obtuvieron y pues cada uno argumentar sus partes, ¿cierto? Entonces, probablemente en el caso que tú pones, si alguna de esas cosas no es posible demostrarlas, ya tú das pie para que se peguen de muchas cosas. Ah, no, es que eso fue alterado. Ah, no, es que no, pues yo qué voy a saber si usted me la modificó. Ah, no, o sea, empiezan todos los argumentos posibles y por eso es tan importante el cómo se recauda esa evidencia que estoy recolectando en lo que llamamos la escena del crimen. Muy bien, excelente, Ángela, muchas gracias. Yo voy a hacer digamos, una pregunta desde mi ignorancia yo tengo entendido que nosotros como ingenieros muchas veces creemos que tenemos muchísimo conocimiento y por esta misma, digamos, por las mismas actividades que tratamos de hacer o de ejecutar, podemos llegar a dañar o destruir accidentalmente la evidencia. ¿Tú qué nos sugerirías, digamos, que pudiéramos realizar para poder tener una información que sea fidedigna? Perfecto, entonces mira, tú tocas ahí un tema súper importante y es que nosotros como ingenieros de sistemas, pues tenemos el poder del conocimiento, digámoslo así. Ahí sí como el hombre araña, un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿cierto? Y tocaste algo importante y es que ese conocimiento no nos da el derecho a hacer muchas cosas. Y digamos que y vuelvo a hacer como esa comparación, o sea, en el tema de la seguridad informática, nosotros somos felices aprendiendo a hacer para aprender a protegernos, ¿cierto? Pero en la informática forense eso no puede ser así, porque digamos que toda acción genera una evidencia y entonces estoy alterando la prueba de lo que estoy investigando, pues porque al final estamos investigando pruebas. Digamos que todo este ejercicio, cuando uno interviene en una parte, en un juicio, como investigador, digamos, forense, pues es como entrar a una parte de peritaje informático, como cualquier peritaje en cualquier tema en un juicio, o sea, contratan a un experto para hacer una investigación acerca de algo que está en juicio y para poder sacar evidencias, para presentar como parte de esas pruebas, ¿cierto? Ahora, y aquí hago un paréntesis, nosotros no encontramos, o sea, cuando nosotros investigamos evidencias digitales, no encontramos culpables como personas, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos entrar a hacer juicios porque pues nuestra labor no es hacer el juicio, sino encontrar evidencias de acuerdo a lo que nos hayan pedido que hagamos, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a investigar ese tipo de cosas, hay que tratar de cuidar que esas evidencias, como hablamos ahorita, una de las primeras cosas que hay que garantizar es la integridad de esa evidencia, o sea, que esa evidencia no se altere en el proceso. Y para eso hay muchas cosas que pueden pasar. A ver, primero, ¿cómo encuentro yo las cosas? Si yo encuentro el equipo apagado, lo dejo apagado. Si yo encuentro el equipo prendido, probablemente hay muchas cosas que prendidas puedo empezar a sacar.
Y teniendo en cuenta ese principio, les voy a explicar un poquito por qué uno debe mantener las cosas así. Entonces, si yo encuentro un equipo prendido, yo tengo muchas cosas que puedo en ese momento ver que no voy a poder ver si el equipo está apagado. Un ejemplo es que si ese equipo al que yo llegué está encendido y es un disco que está encriptado, el tenerlo encendido me permite a mí llevarme la información en claro, pues llevármela sin estar encriptada. Porque si bien yo lo encontré apagado y me puedo llevar la información encriptada, pues ya empieza un problema que no siempre se resuelve de forma satisfactoria, y es que tengo que buscar cómo romper el encriptamiento, ¿cierto? Y ahí sí empezar, ahí sí todo lo que ustedes saben en seguridad informática, que a tratar de hacer rompimiento de claves por fuerza bruta, usar, bueno, todo el montón de herramientas que podemos utilizar para esto, pero eso no siempre se logra, ¿cierto? Entonces, encontrar un equipo prendido implica que, en primer lugar, yo pueda hacer un volcado de memoria RAM, y yo les voy a ir poniendo en el chat herramientas que nos pueden ayudar. Ya después en otro momento podemos mirar un poquito pues de esas herramientas, cómo se usan, pero por ejemplo, hay una herramienta que se llama Dumpy, que nos permite hacer un volcado de memoria RAM. Hay otra que también se usa mucho en informática forense, que se llama FTK Imager, pero digamos que cuando uno encuentra un equipo encendido, todo lo que tú tienes que capturar tiene que alterar lo menos posible la evidencia, porque yo puedo garantizar cuando está apagado, y enseguida hablamos un poquito de cómo, que no voy a alterar la evidencia, pero cuando esté prendido eso no es verdad del todo, ¿cierto? Porque todo lo que yo ejecute se va como mínimo a ejecutar en memoria del equipo, en la memoria RAM del equipo. Entonces, tengo que tratar de utilizar programas muy pequeñitos para que alteren lo menos posible esa evidencia. Y cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo un volcado de memoria RAM, en este caso preferiría el Dumpit porque es más pequeño. ¿Qué puedo capturar ahí? Puedo capturar contraseñas, puedo capturar lo que hay en ese momento, no sé, en tablas de enrutamiento, en todo lo que pueda estar cargado en caché, que lo único que yo no puedo recuperar, pues, la caché de la CPU. Pero de ahí para allá todo lo que esté cargado en memoria RAM me lo voy a poder llevar en un equipo encendido. Y lo que hablábamos, yo puedo hacer una con el FTK Imager, hay una versión portátil, va a ocupar un poquito más de espacio en memoria RAM, entonces miren que de alguna manera estoy alterando la evidencia, pero no hay otra forma de recogerlo, y puedo recoger el volumen. Si yo me llevo el volumen, me lo va a llevar en claro, no me lo va a llevar encriptado, mientras que si está apagado, me va a llevar el disco, y el disco va a ir con el encriptamiento que tenga. Entonces, por eso, si está prendido, lo trabajamos prendido siempre que sea posible. Ya después si lo tengo que apagar, lo apago, pero trato de recolectar la mayor información posible mientras lo tengo encendido, y ya después habrá que mirar cómo se sigue en el proceso dependiendo de lo que sea en la investigación. Cuando lo encuentro apagado, entonces, pues bueno, ya hay diferentes cosas. Y todo también depende como del proceso que yo esté llevando, o sea, si es un proceso laboral o si es un proceso que ya es un juez el que mandó la orden, y normalmente en el auto que manda el juez dice qué es lo que tienes que hacer y pues no te puedes salir de ahí. O sea, limitan como mucho esas alternativas, pero si hay alternativas de llevarse el equipo, te vas a llevar el equipo. Si hay alternativas de llevarse el computador, solo el disco, te lo vas a llevar. Y ahí hay que tener en cuenta que antes de entrar a intervenir, digamos, hacer la recolección de la evidencia, debemos proteger contra escritura el disco. Mira, desafortunadamente la informática forense, cuando lo vas a hacer, digamos, como profesional, requiere muchas inversiones. O sea, esto consume muchísima memoria RAM para recoger información de un disco, realmente consume muchísima máquina. Pero eso no quiere decir que si uno no tiene, por ejemplo, las clonadoras, los bloqueadores de discos, las suites forenses que hay valen muchísimo dinero.
Pero eso pues tampoco quiere decir que si no tenemos dinero para adquirir eso, pues tampoco hayan herramientas de uso gratuito que nos permitan por lo menos llegar a recoger algunas partes. Y sobre todo la recolección de la evidencia, si la aprendemos a hacer bien, pues sí que hay casi todas las suites de pago tienen la forma gratuita de recoger las evidencias, más no para analizarlas, pero como les digo, o sea, una cosa es uno tener una suite que tiene un montón de plugins y cosas que te automatizan muchas cosas, pero todas esas cosas también podrán hacerse con herramientas pequeñas específicas para cada cosa y poder pues lograr algunos objetivos. Obviamente todo depende de la cantidad de información que haya que analizar, de lo que necesitemos conectar, pues porque obviamente cada disco tiene sus conectores, entonces pues se necesitan adaptadores y cosas para todos los discos que cojamos. Entonces bueno, entonces súper importante, el bloqueo contra escritura se puede hacer con hardware o se puede hacer por software. Con hardware, como les digo, hay un montón de bloqueadores, de clonadoras y de equipos forenses muy chéveres, muy costosos, pero por software se puede hacer modificando el registro. Entonces uno modifica el registro para bloquear los puertos USB y lo voy a buscar que yo lo puedo tener por acá. Y con eso, pues entonces garantiza antes de ejecutar pues de hacer cualquier cosa con el disco, se garantiza que lo estás protegiendo. Eso sí, o sea, en un equipo encendido no puedo hacer bloqueo de contraescritura. Esto se hace pues cuando encuentro equipo apagado, cuando me estoy llevando el disco. Les voy a poner acá, ese es pues ustedes ya lo ponen en un batcito o algo que les permita hacer el bloqueo contra escritura. Son como herramienticas ahí chiquiticas, pero utilizando ese pues como un batcito que se hace para ejecutar en el registro, con el primero se puede desactivar las unidades USB y con el segundo se activan nuevamente. Entonces, siempre que yo voy a manipular una evidencia con un disco que extraje, antes de tengo que garantizar que esos puertos están protegidos contra escritura. ¿Para qué? Para accidentalmente no ir a modificar la evidencia. ¿Cuál es el siguiente paso una vez yo sé si está prendido, si está apagado, si me llevo el disco, si ya lo protegí contra escritura? Debo hacer una adquisición. Bueno, en esa adquisición, lo primero que uno hace es calcular el hash de los elementos que yo haya recaudado. Pues yo estoy hablando de un disco, pero puede ser una USB, puede ser cualquier dispositivo de almacenamiento. Un hash, hago la claridad para de pronto las personas que no estén familiarizadas con el término, es como una firma digital. Es un resumen digital que permite a través de algoritmos matemáticos llegar a un conjunto de números que describen, digamos, una identificación única para un conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, cuando yo calculo el hash de una evidencia, puede ser un archivo, puede ser un disco, puede ser un volumen, puede ser lo que sea, o sea, cualquier elemento digital, este hash va a ser único y no es repetible. Bueno, eso entre comillas también enseguida les explico por qué. O sea, no es repetible de ninguna manera para otro archivo si es diferente a este. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un archivo, no sé, hola, es un archivo de texto que por dentro dice hola y le calculo el hash, me va a dar un resumen de información. Pero si yo a ese mismo archivo le modifico la H minúscula por la mayúscula y vuelvo a hacer el hash, ese resumen ha cambiado completamente, ¿cierto? Ahora, de estos resúmenes también tenemos diferentes tipos. Hay uno que se llama MD5, hay otro que se llama SHA-1, hay uno que se llama SHA-256 y de ahí para allá 512 y todos los que quieras encontrar. Cuando decía entre comillas no es repetible, digo porque el MD5 y el SHA-1 ya han sido, digamos, rotos. Son algoritmos que ya han sido rotos. Y rotos no quiere decir que el resumen digital puedo llegar a los datos, porque esto es un hiper mega resumen. Estamos hablando de una cadena de números que contiene un resumen de toda una información que yo le entregué. Entonces no es posible llegar de ahí a los datos, pero sí es posible en MD5 y en SHA-1 hacer que un archivo diferente pueda llegar a dar el mismo resumen que dio otro anterior. ¿Esto qué implica?
que probablemente si uno presenta una evidencia donde usted calculó el hash con MD5 únicamente o con SHA-1 únicamente, pues en un juicio no sé, un perito que tenga la otra parte o algo diga, no, ese ya no sirve porque es que ese algoritmo está roto. Entonces una alternativa es calcular los dos al tiempo, o sea, es posible que tú llegues de un archivo en MD5 a otro archivo con el mismo resumen, pero pues ya tener los dos al tiempo no va a ser posible. Y bueno, o usar otro algoritmo que no esté roto, como los que hablamos ahorita, SHA-256. Bueno, esta es una forma de garantizar la integridad de los datos. O sea, yo recogí la evidencia, garanticé que no la podía modificar porque protegí contra escritura mis puertos, luego hice un resumen digital que dice que yo no he alterado la prueba y a partir de eso creo una copia. Digamos que en este caso decimos una copia forense porque es una imagen, pues yo no sé, o sea, si en algún momento, pues los que estamos aquí, igual somos pocos, estoy hablando de algo que no sepan qué es, por favor por el chat me escriben y tratamos de hacer un poquito de claridad en el tema, porque a veces uno se va encarretando y va hablando de cosas que cree que los otros saben qué son y pues la idea es que esto sea, digamos, aprendizaje para todos. Entonces, les decía que después de haber hecho el resumen digital, uno procede a hacer una copia forense. Al hacer hay muchas formas de hacer copias forenses, o sea, a veces nos dicen, es que va a hacer una copia bit a bit. Se puede hacer, o muchas veces nos la entregan lista para analizar. No, es que voy a utilizar una clonadora, ¿cierto? O voy a hacer una copia forense. Ventajas y desventajas. La forma de analizar los datos, pues cuando yo hago una imagen forense, tengo un solo archivo para cargar, puede estar comprimido, y esto me permite, pues primero, tener más espacio de almacenamiento. O sea, si yo voy a adquirir varios discos, pues no es lo mismo hacer una clonación que es de un disco a otro disco, o hacer una copia vida bit que me va a ocupar también el mismo espacio en otro disco, que hacer una copia forense que puede ser una copia comprimida y me llevo 1, 2 o 3 discos en el mismo archivo. Una copia forense va a tener la misma información que el disco original porque se copia toda la estructura de datos y bueno, luego podemos proceder a hacer la revisión de los datos. Entonces, como les hablaba ahorita, hay, por ejemplo, programas muy chéveres para hacer esa recolección de los datos. El que yo les mencionaba ahorita, FTK Imager, es uno de ellos. Incluso, no sé, Juan, si podemos compartir un momentico la pantalla y pues les muestro un poquito el FTK. Sí, claro. Tú en el lado derecho de tu... Sí, ya lo vi, solo pues que pedía permiso porque una nunca se imagina. No. ¿Cierto? No te preocupes. Bueno, les voy a compartir acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Ángela, ya. Ok, entonces, bueno, miren. Yo minimizo acá, bueno, ahí disculpan el desorden de escritorio, pero en esta parte del lado derecho de mi desorden van a ver, por ejemplo, el FTK Imager y el Autopsy, que enseguida les hablo un poquito de él. Entonces, el FTK Imager tiene esta versión de escritorio, pero tiene también una versión portable, ¿cierto? Que es la que uno utilizaría. Una cosa muy importante es que uno nunca instala nada en el equipo que va a analizar, porque estarías machacando los datos de ese mismo disco y si tienes que recuperar información borrada, si tienes que buscar pues información, pues ya estarías alterando esa evidencia y probablemente tú mismo machacaste los datos. Entonces normalmente, bueno, y tampoco utilizo, si yo llegara a un equipo donde el Access ya estuviera instalado, el FTK ya estuviera instalado, pues no utilizo ese mismo porque no sé si ese programa estuviera alterado o algo así, entonces siempre es mejor cargar uno de sus propios jugueticos. Entonces en el Access Data FTK Imager se puede hacer una adquisición muy fácil. Entonces uno le dice acá en esta parte de crear una imagen
Le digo que es un disco físico, aunque pues digamos que hay diferentes tipos, pero en este caso es un disco físico. Yo tengo una memoria conectada con algunas herramientas, entonces lo podemos hacer con ese. Aquí me salen entonces el disco. Yo en este caso tengo una memoria conectada de 4 gigas. Le vamos a dar a esa como para que sea rápido y le doy finalizar. Cuando le doy finalizar, entonces le digo dónde lo quiero archivar. Aquí le doy a adicionar y me va a pedir qué tipo de imagen voy a hacer. Cuando yo digo tipo RAW o DD, digamos, esa es la imagen más frecuente que se suele hacer en forense. De hecho, cuando estás utilizando un Linux que se hace con el comando DD o un Mac, normalmente sería esta, pero pues digamos que tradicionalmente usamos la E01. Tanto la RAW como la E01 son más compatibles. Estas de otro tipo también, pero eso depende como de la suite forense que las personas estén utilizando. La RAW y la E01 va a ser compatibles pues con la mayoría. Entonces yo por lo general lo hago en E01, se le da siguiente y aquí habla pues ya de la información con la que tú quieras etiquetar ese caso. Entonces va a poner, no sé, caso 01. Bueno, aquí pueden poner lo que quieran, realmente va a poner cualquier cosa para hacerlo rápido. Y bueno, esto es lo que me va a identificar la evidencia. Aquí entonces digo dónde lo voy a almacenar. Escojamos por acá cualquier... Bueno, aquí le estoy mostrando toda la vida. Pero bueno, la voy a poner aquí en cualquier parte. Y le pongo un nombre. Esa imagen... normalmente ese nombre, pues, lo ideal es que identifique el caso, ¿cierto? Aquí digamos que si uno quiere partir esa imagen en varias porque tienes, no sé, el espacio en el que vas a almacenar esa imagen es pequeño, no tiene suficiente espacio, estamos hablando de discos de muchos teras o archivos muy grandes, entonces aquí yo podría decir que se me partiera este archivo en varias cosas, en varios pedazos, y si no, pues le digo que 0 y no me lo parte en nada. Y aquí está el nivel de compresión, lo que hablamos ahorita, o sea, yo puedo decirle que me lo comprima un poco, o sea, 0 es para nada, pero yo le podría dar un número de 1 a 9. 9 sería la compresión mayor. Yo pues por lo general lo dejo más o menos en 6, porque no hay ninguna razón, porque es como el capricho, ¿cierto? Pero podrías ponerlo del tamaño que quisieras y ya le damos finalizar. Ahí yo le puedo decir que verifique la imagen. Cuando yo le doy que verifique la imagen, pues se necesita el doble del tamaño del disco que voy a analizar, porque él lo que hace es calcular el primero y después hace una imagen igualita a esa y comparar si son iguales o no. Entonces, pues por este momento lo voy a quitar. Y bueno, él me crea también unos logs y algo lo va a hacer que inicie. Y bueno, esperemos, vamos conversando mientras que él muestra la adquisición. Entonces, miren que son software muy fáciles de utilizar. Este software es gratuito para la adquisición, incluso para analizar discos pequeños. No recuerdo en este momento el tamaño, pero para discos pequeños nos deja analizar los datos. Para discos grandes sí requiere la suite de pago. Bueno, voy a irles contando otra cosita y ahorita pues volvemos acá al tema. Y aprovechando que tenemos abierta mi pantalla, les voy a mostrar acá algunos, en esta memoria pues yo tengo varios jugueticos, ¿cierto? Tanto con este FCIB como con HashMyFiles, Quick Hash, con FTK se pueden hacer los cálculos de hash de los archivos, discos. Bueno, cuando estoy con FCIB o con, HashMyFiles, se pueden calcular los hashes de archivos o de carpetas, pero cuando estoy con el FTK o con el Quick Hash para Windows, puedo calcular los hash de discos completos. Ahora, puede pasar y que haya algún error en el cálculo del hash porque el disco tiene un problema físico. Siempre lo que hay que hacer es documentar todo lo que vamos encontrando, pues porque hay cosas que se salen de nuestras manos y el disco está malo, pues no hay nada que hacer, pero no podemos garantizar la integridad de que esa prueba no va a cambiar en el tiempo, pero pues sí podemos garantizar la cadena de custodia y eso implica que documentemos cada una de las cosas que hacemos. Bueno, capturada la evidencia, o sea, digamos, haciendo la creación del disco o de la imagen que nos vamos a llevar, pues ya digamos que lo que sigue es el análisis de los datos.
Entonces, bueno, me alargué mucho en esta respuesta, Juan, pero finalmente, para responder un poco tu pregunta de que el hecho de que sepamos hacer las cosas no hace que podamos hacerlas, es porque finalmente, miren que al hacerlo, cualquiera puede hacer una adquisición de una imagen, ¿cierto? Pero la diferencia del cómo se hizo puede ser la posibilidad de presentar o no una prueba en un juicio, ¿cierto? Entonces hay que siempre tener a alguien que pueda dar fe pública o tener testigos que no estén relacionados con el caso y grabar todo lo que se hace, pero siempre es garantizado que hay lo que hablamos ahorita, una integridad, una autenticidad, una trazabilidad, que pueda ser repetible, ¿cierto? Bueno, mientras que él termina para mostrarles cómo queda, no sé si tienes otra pregunta y enseguida les muestro ese pedacito. Pues bien, sí tengo otra pregunta y es, yo como experto en forense requiero conocer la legislación. ¿Cómo está la legislación colombiana en ese aspecto? Y si tenemos, digamos, actualizados nuestros estándares. Sí, mira, o sea, realmente nuestra legislación hereda mucho la legislación europea, pues nosotros nos parecemos mucho en muchas cosas a la legislación europea. Hay que saber de leyes, sobre todo porque aquí, bueno, antes de responderte, vamos a terminar como este pedacito. Aquí pues ya terminó la adquisición. Voy a dejar de compartir un momentico para buscar dónde fue que la puse. No me perdió, no me acuerdo dónde la puse. Bueno, pues ya les muestro otra. Enseguida, antes de finalizar, para que no perdamos tiempo, pues les muestro cómo quedaría. O al final, bueno, o sea, les pongo aquí qué es lo que veríamos para que finalmente vemos un disco de una imagen, donde quedaría, aquí estoy escribiendo en el chat, y quedaría .01. Es un archivo así que quedaría. Ese archivo es el que yo me llevo y después monto la imagen y puedo analizarla como si fuera un disco duro instalado en mi ordenador. De eso se hacen varias copias, de modo que si uno la embarra y modificó cualquier cosa, pues por cualquier razón, tenga de dónde volver a la prueba original. Entonces, nunca trabajamos en el disco original, sino que siempre trabajamos con las imágenes y tenemos varias imágenes. Adicional a eso, se calcula también el hash de la imagen, para que las personas que vayan a contrastar lo que nosotros hayamos hecho, pues puedan verificar que, mejor dicho, la contraparte debe ser capaz de hacer lo mismo que nosotros hicimos y llegar a los mismos resultados. Eso garantiza que hay una integridad de la prueba. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí hay que saber de legislación, y sobre todo es porque cuando nosotros tenemos este conocimiento, siempre estamos en el ojo del huracán y estamos al límite entre lo legal y lo ilegal. Y eso es como el que sabe artes marciales, que si le pega a alguien, no lo van a sancionar de la misma forma como una persona que no sabía artes marciales y le pegó a la misma persona, ¿cierto? O sea, el poder de tener esas habilidades hace que tú seas sancionado de forma diferente. Entonces, hay cosas muy polémicas, por ejemplo, los datos personales nos mantienen siempre en el límite de si estamos invadiendo o no esos datos personales. Entonces, un tema muy polémico y que pues, les puede haber pasado a todos es, por ejemplo, el correo corporativo. El correo corporativo tiene una línea muy delgadita entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. El hecho de que te lleves el disco tampoco te da la autoridad para revisar todo, porque la persona tiene derecho a la intimidad, al buen nombre, a todos estos derechos fundamentales que están protegiendo a una persona. Entonces hay que hacer búsquedas no invasivas que te puedan llevar a esas conclusiones, siempre respetando pues como algunos límites. En el tema
del derecho, pues digamos que la informática forense se ciñe mucho al derecho procesal, ¿cierto? De cómo una prueba se introduce en un juicio para que sea válida y cómo se defiende y cómo se presenta el informe y todo esto. Pero pues recuerden que podemos tener delitos de toda naturaleza, puede haber delitos laborales, civiles, mercantiles, entonces pues eso dependerá un poco también lo que tengamos que conocer. Y adicional, porque también ustedes no sé si conocen que la ley 1273 hizo una actualización del Código Penal en Colombia. Esta creo que es de data del 2000, no sé si es del 2009 o 2013, no lo recuerdo. Y hace una actualización también de toda esta penalidad sobre los delitos informáticos y pues digamos da una base sobre la que nos podemos mover. Entonces digamos que si bien el peritaje informático como tal en la legislación colombiana pues no está expresamente definido, sí tiene todo un marco jurídico que le permite actuar y que, como les digo, es supremamente delicado porque siempre estamos en el límite entre lo legal y lo ilegal, lo que se puede hacer, pero pues por normativa no podemos hacerlo. O sea, técnicamente puede ser posible, pero digamos en la ética y en el respeto de toda esta normativa, pues tenemos que andar con mucho cuidado. Perfecto, Ángela. Muy bien. Yo tengo, digamos, una inquietud con respecto a lo que es esteganografía. Digamos, Okay. te lo había comentado el otro día, sí me gustaría como ampliar un poquito este tema y saber cómo lo enfrentamos, ¿vale? Ok, listo. Es que tú tocas ahí un tema que es importante y es que, pues, o sea, el mundo no es perfecto, ya quisiéramos nosotros, ¿cierto? Pero así como hay técnicas forenses, hay técnicas antiforenses, ¿cierto? Y la esteganografía es una de esas técnicas antiforenses que, a ver, como para decirlo en palabras que se entiendan, supongamos que, pues, no sé, vámonos a una prisión donde dos presos tuvieran que comunicarse y tuvieran que utilizar al guardián de mensajero, ¿cierto? Probablemente el guardia va a leer el mensaje antes de entregárselo al otro, pero ellos tienen que encontrar un código de comunicación que les permita que el mensaje viaje entre el uno y el otro sin que el guardián se dé cuenta y finalmente es el que lo está entregando, ¿cierto? Más o menos eso es lo que busca la esteganografía, que es esconder un mensaje detrás de un archivo válido, ¿cierto? Y este archivo válido pueden ser fotos, pueden ser audios, pueden ser videos, puede ser cualquier otro archivo. Los archivos tienen algo que se llama metadatos. Esos metadatos, por ejemplo, cuando uno le da clic derecho en propiedades a un archivo, toda esa información que te sale ahí son metadatos, que el autor, la fecha de creación, el tipo de archivo, y es posible a esos metadatos, por ejemplo, colgarles un archivo ejecutable. Entonces, mientras que una persona está leyendo un archivo, se le está ejecutando una otra cosa, pues que no era lo que él quería leyendo ese archivo. Entonces, la esteganografía permite eso, ocultar esa información, y hay programas, hay software especializados para hacer esta esteganografía. Entonces, ampliando un poquito tu pregunta hacia las técnicas forenses, uno podría encontrarse muchas. O sea, desde la persona que cogió y alteró la hora del equipo para hacer lo que iba a hacer y la devolvió, es una forma como de tratar de despistar y es una técnica antiforense. Cuando nos hacen un borrado seguro de información, cuando se hace un borrado seguro se machaca muchas veces la información y probablemente no podamos recuperar nada. Pero aquí, volviendo un poquito en lo que estábamos hablando ahorita, si yo me encontraba un equipo encendido y yo me diera cuenta que en ese momento está ocurriendo algo, por ejemplo, que estuvieran borrando los datos, pues que ya, por ejemplo, la persona supo que íbamos a ir a revisar el equipo de ella y se metió remotamente y alcanzó a lanzar un formateo, o supiéramos que está pasando algo, pues en informática forense hay algo que se llama el apagado forense y es jale el cable de la luz.
¿cierto? Y finalmente ahí sí nos tocó apagar el equipo e interrumpir, digamos, ese proceso, porque un borrado seguro difícilmente podemos recuperar algo. Sigue entonces la esteganografía, hay por ejemplo un borrado masivo y es que borran tantas cosas que el trabajo se vuelve tan difícil que a veces el costo-beneficio entre hacer la investigación y encontrar los resultados que se buscan pues se vuelve inviable económicamente o en tiempo. No sé, o sea, saturación de información, encriptado, el mismo encriptado de los discos o de la información, muchas veces no es posible romper el encriptado, algunas veces probablemente lo logremos, pero pues por lo general es difícil romper el encriptado, salvo que logremos conseguir la clave. Como les digo, no es imposible, pero pues tampoco es tan fácil como se cree. Eh, no sé, hay muchas técnicas y como les digo, o sea, así como hay técnicas forenses, hay técnicas anteforenses muy efectivas y pues digamos que en ese caso una de las labores cuando uno está haciendo una investigación es poder identificar ese tipo de diferencias. Incluso hay algo que se llaman las fechas MAC, que son las fechas de modificación, acceso, creación, eh, creación, acceso. Entonces, cuando yo tengo unos metadatos, eh, esos metadatos tienen información de qué pasó con esos datos. Y ahorita cuando hablábamos de no alterar la evidencia, el solo modificar la fecha de acceso, eso puede implicar una alteración de la evidencia. Entonces, por eso hay que protegerla súper bien. Por aquí nos dice Daniel que habló de algo eh, en su tesis de grado de eliminado y sobreescritura incremental como método de alteración de los datos. Sí, o sea, realmente hay muchas técnicas antiforenses que lo que buscan es eso, o sea, enredar, incrementar los tiempos de revisión, que sea inviable el proceso de investigación y bueno, pues también habrá que detectar en su momento si pasó algo de eso. O sea, no es una tarea fácil, sobre todo cuando las personas tienen un conocimiento técnico, ¿cierto? Porque un delincuente normal hace las cosas y cree que lo hizo muy bien, pero un delincuente informático, o sea, supongamos que una persona especialista en informática hace algo, pues también va a tratar de cubrir ese rastro. Entonces, sí, a todo eso nos enfrentamos y pues finalmente ese es el ejercicio de encontrar las pruebas y las evidencias que se buscan en esto. Bueno, muy bien, excelente. Dame un segundito, por acá tenemos algunas preguntas. Dame un segundo, Ángela, miremos. Algo llamado de eliminado y sobreescritura como método alternativo. No, Por yo no acá. tengo conocimiento de lo de Raúl Reyes, o sea, realmente eso se le vino a la cabeza fue a Juan así por ser divertido, pero pues realmente no tengo ningún conocimiento al respecto. Yo sé que eso ha quedado en la mente de muchos. Vladimir no estaba cuando yo leer de este señor Raúl Reyes, o sea que sí está en la cabeza de algunos de nosotros. Ah, Bueno, bueno, Ángela, Vladimir no había llegado. Ah, pues mira qué casual. Entonces, sí, Vladimir, ese fue uno de los ejemplos que puso Juan al principio para ponerlo, pues como para hablar, digamos, de cómo se deben recoger las evidencias, pero realmente pues no es un tema en el que nosotros tengamos ningún conocimiento al respecto. perfecto. Vale, vale, excelente. Muchas gracias. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema, así abruptamente, a menos que, bueno, creería que podemos dejar algunas preguntas para el final. Sin embargo, quería contarles a todos que Ángela en su tesis de maestría desarrolló un sistema de gestión de ISO 27000 basado en plantillas para pequeñas empresas, sobre todo teniendo en cuenta que las pequeñas empresas no tienen los recursos, no tienen los presupuestos para invertir en grandes plataformas de software. Entonces, en su momento estuvimos conversando, a mí me pareció muy interesante porque aunque sé que son pocos los ingenieros que estamos aquí, que nos hemos enfrentado a que no nos den presupuesto para los proyectos, sé que
hay mucha gente que lo va a necesitar, digamos, estos tips. Contanos un poquito acerca de esto, Ángela. Bueno, sí, o sea, cambio abrupto de tema, como dices, pues, o sea, nos salimos de la informática forense y nos pasamos a la seguridad informática. Efectivamente, sí, o sea, digamos que cuando hablamos de seguridad informática, pues se habla mucho de la ISO 27001 porque pues es el marco, digamos, que nos da las buenas prácticas para el manejo de la seguridad de la información y digamos que en esa medida, pues se generan muchas situaciones porque pues obviamente todos queremos tener información segura, pero pues no todos tenemos los mismos recursos económicos o humanos, porque pues estos sistemas de gestión también requieren recursos humanos importantes, y pues por eso mi tesis de grado la enfoqué en las pequeñas empresas. Pues digamos que ahí lo que yo busqué, a diferencia, pues yo sé de otros compañeros que hicieron software súper especializados, fue hacer una plantilla en Excel. ¿Y por qué una plantilla en Excel? Pues más que en Excel, una hoja de cálculo que permitiera hacer un análisis de riesgo de forma fácil para un humano normal, donde si pues bien puedes tener un Excel que requiere licenciamiento, puedes no tener, puedes tener un OpenOffice que también es una hoja de cálculo válida. Entonces, lo que buscaba era eso, facilitar ese proceso de creación del análisis de riesgos, y pues digamos que en esta metodología, digamos que la tesis de grado pues tiene un marco teórico chévere para el que lo quiera consultar, es pública, pues el que lo quiera buscar se llama ISO 27001 para pymes, ponen mi nombre o el de la universidad que es la UNIR o Ángela Parra, pues si sale. De hecho, el que se interese y quiera la plantilla, pues yo tengo tanto la plantilla del análisis de riesgos como un formatico adicional de creación de escenarios de riesgos. Y dentro de la misma tesis, en los anexos, pues hay algunos formatos para sacar políticas de seguridad de la información, para hacer algunos formatos, pues digamos, de control. Y básicamente, pues para resumir algo, lo que buscaba esta metodología era coger los controles de la ISO 27002, que son, pues digamos, donde está todo el listado de los controles que se pueden utilizar, coger unos básicos que pudieran tener más una inversión en procedimientos, tanto no monetarios, en buenas prácticas, y aplicarlos a la organización. Porque es que muchas de las cosas que se pueden hacer para proteger de la información, para proteger la información, pues puede venir de buenas prácticas, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando no la tenemos identificados los riesgos de la organización, es muy difícil saber a qué apuntarle primero. Entonces uno puede ir implementando ISO 27001 o en la organización completa o en un solo proceso o en una sola actividad, pues, o en una sola sección de la empresa. O sea, realmente lo importante es identificar a qué le quiero apuntar y hacerlo fácil para poder ir aplicando pues como estos controles en la organización y ir teniendo una madurez, digamos, en la protección de la información progresiva. Entonces, pues el que la quiera buscar y se interese en algo de lo que haya ahí, pues con mucho gusto me pueden escribir al correo o a través de Juan, y pues les paso la información, pero pues era más de eso, Juan, porque finalmente las pymes son las empresas más sancionadas por lo general, o porque no tienen los recursos, o porque no tienen el personal adecuado para identificar los riesgos a los que se exponen, y por eso me concentré más en hacer una herramienta para una empresa de ese tipo que una empresa que tiene una estructura corporativa o financiera que puede cubrir plataformas y, digamos, contratar personal especializado para esa implementación. Muchas gracias, Ángela. Yo con respecto a eso me parece, digamos que tengo pues también una opinión muy similar a lo que tú acabas de exponer. Muchas veces, y lo voy a decir desde mi punto de vista, cuando adquirimos infraestructura para seguridad, por ejemplo, muchas veces los ingenieros están pensando más en las grandes inversiones de infraestructura, llámense firewalls o software de protección, pero muchas veces no caemos en la cuenta que podemos tener el mejor software, el mejor hardware, pero si no tenemos el conocimiento, realmente estamos desperdiciando esas adquisiciones. Entonces,
Además de eso, también soy consciente que la pyme en Colombia, por ejemplo, no tiene recursos de inversión y que muchas veces con soluciones libres podemos llegar a estar bien protegidos. Entonces, me parece muy valioso esto que me compartiste y por eso, digamos que hice el cambio abrupto de tema, pero me parecía muy importante y comparto completamente pues esa posición. Y sobre todo que si lo podemos hacer desde un Excel o desde una plataforma de estas, pues eh, creo que cualquier compañía puede tener acceso al sistema y estar cumpliendo pues con la normatividad. Bueno, después de esto, lo único que me queda por compartir es si los compañeros del grupo, si tienen algún tipo de preguntas, si quieren compartirnos algo, pero antes quiero volver a hacer énfasis en lo siguiente. Quiero que recuerden que esta iniciativa hace parte de crecer la comunidad alrededor de la ciberseguridad. Es decir, no queremos que lo vean que siempre va a haber una persona como Ángela experta en el tema, sino que cada uno de nosotros dentro de su conocimiento puede regalarnos un aporte que va a ser muy valioso y va a ser, digamos, muy tenido en cuenta por todos los demás miembros de la comunidad, a los que no es hacerlo, me confirman por allí por el chat y yo los invito o los adiciono, o en el grupo de LinkedIn también está pues abierta la posibilidad para que estemos todo el tiempo compartiendo información. En el grupo de WhatsApp, por ejemplo, estamos todo el tiempo revisando y compartiendo información sobre nuevas vulnerabilidades, estamos compartiendo información de mejores prácticas, algunas veces también les estamos invitando a conferencias o a charlas como estas, entonces sí les invito a los que no estén todavía para que hagan parte de la comunidad. A partir de este momento dejo el micrófono abierto para aquellos que quieran hacer preguntas, los que quieran hacer algún tipo de observación y pues aprovechemos que está la ingeniera Ángela aquí dispuesta a colaborarnos. No les dé pena, un saludito ahí para los viejos amigos que veo por ahí, que se les quiere todavía mucho. Y no se les va a dejar de querer. Y por acá también vemos gente que veo a Harry Inestrosa, viejo conocido también, hace muchísimos años no nos vemos. Y hay algunas personas que sí realmente han ido llegando a través de las redes, pero no tengo, digamos, no he tenido contacto previo. Bueno, por favor, anímense, señores y señoritas. Bueno, por aquí, sin miedo, preguntas, dudas. Pues es un espacio muy corto, pero se trata pues como de tratar de abarcar la mayor cantidad de información en este tiempo, en este corto tiempo. Les voy a, si quieren, mientras tanto. Buenas, Ángela. Hola. Hola. Bueno, yo me animé. Muy bien. Bueno, yo pues básicamente pues quizás de lo que están aquí me siento pues de alguna manera privilegiado en estar pues con esta cantidad de personas que ya tienen mucho tiempo en la seguridad informática. Yo no entré tanto por la seguridad informática, entré por lo de análisis forense. No sé, desde hace mucho tiempo yo me he inclinado por ese tema, aunque pues acabo de culminar la especialización en seguridad informática con la Universidad, la UNAD, y obviamente pues he trabajado mucho tiempo en auditoría, soy auditor de sistemas, pero no sé, siempre me ha gustado es la parte de forense, o sea, por ese tema de que lo mencionaste inicialmente de 6 me gustan esos temas De investigación. de investigación y esas cosas. Entonces lo ligo más como a eso y entonces quisiera como explorar más cosas sobre ese tipo de... Porque es que, pues,
obviamente pues la información toda está almacenada en un disco duro o en una NAS o en una SAN, no sé, un dispositivo de almacenamiento, pero ¿en qué otras partes podríamos explorar también hacer análisis forense? O sea, de otros dispositivos que no sean almacenamiento. No sé, yo no sé si de alguna manera en el sistema operativo se almacenan tantas cosas que uno no explora tanto como es el Regedit. O sea, hay una cantidad de cosas que uno por ahí la ve uno en chino, porque obviamente pues ya tú colocaste ahí unas instrucciones para bloquear la USB y nuevamente activarla, pero igual en una clase así tan rápida no se va Yo vi una materia que era un señor, un muchacho muy apasionado en eso, en criptografía, precisamente no fue en análisis forense, sino en criptografía, y vimos algunas de las herramientas que tú estás hablando, la del perrito que no alcanzaste a mostrar tampoco, no hiciste nada de la del perrito. Ah, ya les cuento un poquito para que no quede ahí antojado. También trabajamos sobre este tema y sobre algunas cosas, pero igual cuando uno lo va a hacer en la vida real es complicado. Es complicado. Yo por lo menos pues con solamente esta charla no creo que me atrevería, pero sí ya me di cuenta, por ejemplo, como buscar si hay que hacer algún tipo de levantamiento, así sea que para que pueda servir, busque un testigo, era lo principal, un testigo, una persona que tenga, por ejemplo, no sé, yo me imagino acá, por ejemplo, una persona, un registrador de eso, como un notario podría ser, que se levante un acta de toda la información y un video de que se está registrando la información y se levanta un acta donde se firme tanto el involucrado como el que está haciendo la auditoría y esa persona que es la garante de que no se está haciendo nada ilegal y nada de esas cosas. Claro que sí, es que ahí tocaste un tema y es otro punto de la informática forense, que ya son herramientas propias de los sistemas operativos y que llamamos artefactos forenses. Lo que pasa es que sí, el espacio es corto. Aquí lo que tú hablas del registro de Windows, el registro de eventos del sistema, los archivos prefetch, que son los que utilizan se almacenan, digamos, información de aplicaciones que utilizamos con mucha frecuencia. Cada una de esas cosas nos entregan información súper importante y hay formas de consultarlas diferentes. Incluso para esa que tocas del registro de Windows, les voy a escribir acá. Hay unas herramientas, espérame, te digo, hay una que me gusta mucho que se llama Windows Register Recovery. Esta herramienta te permite ver el registro de Windows en cristiano. O sea, no como lo vemos normalmente como un árbol de archivos que tiene la carpeta SAN, seguridad, software y system, sino que te trae información de valor ahí pues en claro, digamos, USBs conectadas recientemente, últimos archivos abiertos, últimos comandos utilizados, los inicios del sistema, ¿cierto? Hay otra que tiene, digamos, más poder que esta, menos gráfica, y se llama... Ah, bueno, hay una que se llama... creo que es Reaper. Este tiene plugins que te deja pues extraer cosas... pues tiene muchos plugins que te permite hacer muchas cosas, pero se me va el nombre y no la veo pues por aquí buscándola rápidamente. Vamos a ver. No lo recuerdo, pero bueno, se los quedo debiendo. Hay incluso pues herramientas que nos dejan hacer consultas tipo SQL, ¿cierto? Entonces sí hay muchas herramientas que nos dejan hacer consultas, como les digo, no necesariamente de botón gordo, como decían algunos de mis profes en su momento, pero por ejemplo, cuando tú mencionabas el del perrito se llama Autopsy, y si me permiten voy aquí un momentico a compartir nuevamente la pantalla para mostrarles un par de cosas antes de que terminemos. Que ya encontré donde guardé ahorita ya encontré donde guardé ahorita lo que habíamos hecho. Estábamos aquí en el FTK, pero hay, por ejemplo, una herramienta que se llama OSF Mount, que te permite montar ese disco como si fuera una unidad más,
Entonces buscamos dónde quedó guardada que ya la encontré aquí. Mira, esos son los 3 archivos que nos arrojó la imagen que creamos de la memoria USB. Esa es realmente la imagen y estos 2 son información, digamos, de ese proceso que se corrió, hora, fecha, hash, ahí sale toda la información de eso, enseguida lo abrimos. Y si yo lo monto aquí, mire que yo lo puedo decir, que me lo monte como una unidad adicional. Y le digo que me lo monte, bueno, vamos a decirle aquí, que me lo monte, como de un elemento removible, como si fuera un USB, o que lo monte como de solo lectura. Obviamente lo montamos de solo lectura. Y él lo que hace es que nos la montó con una letra que se llama E, o sea, le puso una letra del sistema, y si abrimos acá el equipo, pues lo vemos acá, miren que aquí a este lado está la misma información que tengo en la memoria USB, que es a la que le hicimos la copia forense. Entonces lo puedo analizar y, como decía nuestro amigo el del perrito, que se llama Autopsy, es, digamos, una de las herramientas muy poderosas que nos permite de forma gratuita hacer análisis de evidencias. ¿Qué desventajas, digamos, tiene el tema de estos análisis? Es que para cargar la información, para poderla analizar, se puede demorar horas, días, semanas, pues todo depende de la cantidad. Una vez que él carga toda la información, sí la vamos a poder analizar muy fácil, y ellos nos extraen de esa evidencia si hay correos, si hay si las memorias que se han puesto, los metadatos de los archivos, la información borrada. Podemos hacer búsquedas por palabras claves. Bueno, Autopsy es un software gratuito. Uno aquí le monta pues un caso nuevo. Igual que en la otra, pues le podemos poner cualquiera. Digamos que ahí va quedando documentado. Igual que el otro, nos va, pues, digamos, pasando digamos, documentando el caso para después adicionar un recurso de datos. Entonces no lo voy a hacer aquí pues porque se demoraría mucho, pero pues Autopsy lo pueden explorar, es un software muy bueno, pero sí, o sea, no se frustren cuando carguen una evidencia y se demore una semana, pues porque digamos que los requerimientos de memoria RAM y de procesador que pide son altos, y pues si no tenemos equipos preparados para eso, pues que no los tenemos, estoy hablando, ni yo misma, que me encanta el tema, los tengo, pues obviamente eso se va a quedar mucho tiempo. O sea, realmente las empresas o las personas que su profesión es hacer este tipo de cosas, son los que tienen equipos que pueden hacer cosas en menores tiempo, y los que probablemente le invertirán a suites de pago y todo esto. Entonces, que no nos frustre el tema. Para jugar hay que ensayar con cosas pequeñas, o sea, lo que hicimos ahorita, una USB de 4 gigas, archivos pequeños, eso te ayuda a familiarizarte con la herramienta, pero cuando sean discos, no sé, de 1 tera, de 500 gigas, de 200 gigas, pues eso se va a tardar mucho rato trayendo esa información, pero una vez que la traiga, vamos a tener posibilidades de hacer búsquedas que no se imaginan, o sea, súper poderosas. Una última, Ángela, Sí. nos comentaste que nos ibas a compartir la matriz, no sé cómo sería. Sí, ya sí, a través de Juan, si quieres, o les pongo aquí pues mi correo. Yo te envié la invitación. Ok, perfecto. Bueno, yo no me conecto mucho a LinkedIn, pero aquí les pongo mi correo, y el que le interese la matriz de análisis de riesgos y eso, pues yo les paso información ahí. O sea, que quede claro que yo he estudiado mucho del tema, pero no me dedico a esto, ¿cierto? O sea, yo, pues aquí tengo muchos viejos conocidos. Fabián fue mi jefe, entre otras cosas, Alberto y Ana fueron compañeros de trabajo. Entonces, yo no me dedico ni a la seguridad informática ni a la informática forense. He estudiado mucho porque me gusta mucho y me apasiona el cuento, pero créanme que conocer este tipo de cosas te ayudan a enfrentar las cosas dentro de nuestro rol de una forma diferente. O sea, saber a qué riesgo nos exponemos, cómo protegernos, hasta dónde llegar y qué priorizar en términos de inversiones, de procesos y de muchas cosas, pues te dan una visión muy diferente de la profesión, y es un cuento muy chévere y entretenido de aprender. Ok.
Otra cosita, un tema para una próxima sesión. Me gustaría, pues, si tienen alguna persona, pues, experta o que alguno de los panelistas que están, pues, es que es un tema como, no sé si es relativamente nuevo, pero bueno, quisiera saber más sobre el tema sobre Red Team y Blue Team. Perfecto. Vamos a, yo, pues digamos que dentro del equipo hay una persona que tiene las competencias. Voy a tratar de organizar entonces una nueva sesión y les estaré haciendo la invitación. Vuelvo y les repito la importancia de que estemos conectados, ya sea a través del grupo en LinkedIn o a través del grupo en WhatsApp, donde estamos compartiendo este tipo de temas. Voy a buscar la sesión y con todo gusto les estaremos invitando. Por aquí ¿Me también veo recuerdas que el hay una... grupo? Señor, ¿Grupo cuál es? el grupo en LinkedIn se llama Aprendamos Ciberseguridad. Y por aquí en el chat les voy a escribir mi número de celular para que si desean puedan unirse también al grupo de Aprendamos Ciberseguridad en WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Juan? Un placer, Ángela. Igualmente. Tengo una pequeña duda. Bueno, en realidad eran dos casos, pero que me marcaron mucho. Ya uno de los casos lo expusieron, que fue el tema de la computadora de Raúl Reyes. El otro es en el año 2002, si no me equivoco, en Venezuela hubo un ataque informático a todo el sistema SCADA de la industria petrolera. En ese momento, el gobierno se preocupó por volver a poner en marcha la industria, pero no, según lo que tengo entendido, no hicieron ningún tema en cuanto a análisis forense. Evidentemente, ellos utilizan componentes del sistema SCADA que ni siquiera son computadores, son microcontroladores, son circuitos electrónicos que abren y cierran válvulas, que automatizan todo el tema de la industria petrolera. Me gustaría saber si tú tienes algún conocimiento de herramientas de análisis forense para este tipo de escenario. Bueno, probablemente desculcando un poquito podría encontrar algo, pero realmente así que se me vengan a la cabeza, no. Hoy en día hay herramientas para todo, o sea, para Internet de las cosas, para celulares, para todo hay muchas herramientas. Habría que investigar un poquito, pues como te digo, como mi papel profesional no es dedicarme permanentemente a esto, pues no tengo aquí algo que se me venga rápidamente a la cabeza, pero para todos, o sea, para todos los dispositivos que almacenen datos de alguna manera, hay forma de recolectar los datos, como te digo, hasta de Internet de las cosas, o sea, porque acuérdense que es que los ataques no nos llegan solamente por los PCs o los celulares, que son los más frecuentes, pero pues las vulnerabilidades de una impresora, de un dispositivo cualquiera que tenga una conexión a Internet, pues puede generar un ataque. Y entonces hay herramientas también para esto, pero pues así que te puedo decir, no está, digamos, en mi información que te pueda dar así rápidamente, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar la intervención que hizo Vladimir, porque una de las charlas que yo quiero organizar, ojalá que para antes de este año, es precisamente el tema de seguridad en equipos industriales. ¿Por qué? Porque resulta que hemos encontrado, o digamos que sabemos que la industria creció a través de protocolos y a través de redes que no son redes Internet. Mucho menos estaban pensadas en conectarse a una red como Internet hace muchos años. Y cuando las industrias hacen este tipo de inversiones, pues las hacen, son inversiones de muy largo plazo. Es decir, que tenemos industria con equipos y con protocolos que no están preparados para conectarse a este tipo de redes. Entonces, ahí es donde empezamos a entender un poquito también el riesgo tan grande que hay para una hidroeléctrica, para una compañía de suministro de agua, por ejemplo, para empresas de servicios públicos, eh, la criticidad de un tema como este. Imagínense que por un ataque
cibernético nos dejen sin energía toda una ciudad, por ejemplo, que si no estoy mal ya ha pasado. Hay compañías, incluso nosotros fuimos invitados no como la escuela, sino hay como SOS Ingeniería, que es la empresa, pues digamos, donde yo soy el gerente. Siemens nos invitó para que comercializáramos unos equipos que ellos están colocando como interfaces para la industria. Realmente digamos que la alianza o digamos la distribución no funcionó, pero realmente hay una oportunidad gigantesca en este sentido, o sea, seguridad, pero ya aplicado a la industria. Además de eso, hay especializaciones, alguno de ustedes me puede corregir, hay especializaciones y diplomados donde solamente se estudia este tema, eh, digamos, cómo proteger las redes industriales. Entonces, gracias Vladimir y espero poder tener un invitado que nos pueda compartir información al respecto. Yo te coloco otro escenario, Juan. Señor. Yo te coloco otro escenario aparte de los que comentaste, que también me apasiona mucho, bueno, como me apasionan otras cosas, los ITS, la seguridad en ITS. ¿Sí te es familiar ese tema? ¿El tema no te es familiar? ¿No es familiar? No los mucho, sistemas no. inteligentes de transportes. ¿Inteligentes de qué, perdón? Los sistemas inteligentes de transporte, las vías inteligentes, las 5G. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Ahí se integra cada con una cantidad de dispositivos que son paneles de mensajería, lo que es sistema de semaforización, túneles, todo. Eso es un mundo, ¿viste? Todo Excelente, buenísimo. Buenísimo. de Yo industria. espero poder tener pues a la persona, digamos que él es el representante para Latinoamérica de estos equipos en Siemens. Espero pues que nos pueda compartir. Igual a ellos les interesa que se les haga partícipe después de que la marca sea conocida en el mercado. Pues. Ellos están en varias vías 4G actualmente y ahora que están de 5G que se van a activar ahora en el país. De alguna manera la persona que identifica a uno aquí en Colombia sobre este tema es a Klaus, no sé si lo conocen, un alemán, pero igual hay muchas personas que se están metiendo mucho en el tema y la parte de seguridad es bastante importante en esa área. A Klaus yo lo conozco, pero por otro rol. Vamos a ver, vamos a tratar de contactarlo. No, pero no quisiera Klaus, quisiera una persona como más, porque Klaus es como más comercial. O sea, no me gustaría, porque en las sesiones de él y es como son más comerciales. Y no me gustaría ver la parte comercial, no me interesa es ver la parte de... Desde la parte técnica. O sea, una persona bueno. como Bueno, señoras. Ángela, no sé si tienes algo más para compartirnos y vamos cerrando la sesión del día de hoy, no sé. No, agradecerles. De todas formas, como somos amigos por ahí, cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto. Y no, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que todos se animen ahí a dejarse influenciar ahí por Juan cuando los involucre para que hablen de algún tema, porque así aprendemos todos. Sí, realmente compartiendo conocimientos, pues nos vamos fortaleciendo todos como comunidad. Y dejo nuevamente el espacio abierto para el que quiera compartir algún tipo de charla relacionada con ciberseguridad para que nos apoye. Y pues estén atentos a las nuevas invitaciones. Agradezco que nos ayuden diligenciando la encuesta. Es importante para nosotros saber... todavía ya hay varias personas que la han... Hola. Bueno, entonces, si Juan no se le cayó el internet de pronto, pues no sé, damos por terminada la charla. Sí, y por favor, pues diligenciar la encuesta para que él tenga sus reportes. Aquí estaba haciendo de Juan, sí. Juan ya volvió. Juan ya volvió. Bueno, muchas gracias. No, ya. Sí, continúa, ¿no? Lo haces mucho mejor que yo. Bueno,
La encuesta, sí les agradezco que me la diligencien. Yo ya veo que hay 4 personas que han respondido. No sé si todavía tienen inconvenientes, ¿me confirman? Ninguno, terminando la sesión la llenó, Juan. Muchas gracias, Bueno, Ángela, muchas por toda la gracias. información compartida. Perfecto, entonces ya saben, chicos, estoy atento al que nos quiera acompañar en la próxima sesión como moderador, ¿vale? O sea, entre todos podemos generar una relevancia en este tema. Muchas gracias, que Bueno, tengan muy buena hasta noche y por luego. favor Muchas ayúdenos Hasta con luego, la gracias. Ángela. encuesta. Que tengan Ángela, Chao, buena muchas noche. gracias. Con Ya gusto. te Hasta llamo por luego. interno, Muchas Ángela. gracias. Bueno, chao. Es que yo, espérame, cierro acá, Juan. Harry ya se me fue. Ta, 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 ta. Las personas que aún están, les agradezco si me regalan sus correos electrónicos también. Juan Carlos, ahí Señor. está todavía grabando la sesión. No sé si ya sea necesario. Ahí ya está, ahí todo listo, ahí ya voy a parar la grabación.